Muy buenos días, estamos en la iglesia Camino de Vida de Nueva Jersey y en este primer domingo del año 2026 vamos a tocar el tema cómo salir de la tristeza. Para eso estamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. El título de este pasaje es Camino a Emaús. En el versículo 13 nos cuenta la historia de dos personas que habían seguido a Jesús durante todo su ministerio y ahora está pasando por una tristeza absoluta. Lucas 24:13, miren lo que dice así. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando ellos entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. ¿Qué cosa harías tú si te pasa lo peor que tú siempre esperas que nunca te pase? Cuando yo estaba en el seminario en mi país, uno de mis pastores siempre me decía, Fernando, ¿qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Que tú dudes de tu vida de fe, que tú reniegues de las cosas en que estás llevando adelante. ¿Qué es lo peor? Que fallezca alguien muy querido para ti, que pierdas algo muy querido para ti, que se incendie tu casa, ¿no? Que alguien te traicione, que tus hijos se desvíen totalmente. ¿Cuál es lo peor que te puede pasar, que te pueda hacer trastabillar en tu vida de fe? Y estos dos hombres que estaban acá, dice la Biblia que habían estado con Jesús y después de haber estado 3 años con el maestro, les pasa un suceso terrible. Ese hombre que prometía ser el salvador del mundo, aquel que iba a levantar al pueblo de Israel y liberarlo del imperio romano, finalmente fue tomado por soldados, fue crucificado y finalmente estaba muerto. El sueño que ellos habían tenido de que ese hombre podía ser el Redentor quedó destruido. Ahora, estas personas que estaban en Jerusalén, la palabra Jerusalén, por si acaso, significa casa de Dios. ¿Qué significa Jerusalén? Casa de Dios. Ahora, Jerusalén quedaba en lo alto, en un monte. Jerusalén está a 2.500 metros de altura sobre una loma. Allí ha sido construida la ciudad de Jerusalén. Entonces, esta gente que estaba en Jerusalén, donde murió Jesús, y Jerusalén significaba ¿qué cosa? La ciudad de Dios, la casa de Dios. Al verse totalmente decepcionado, porque el que parecía ser el Redentor prometido por los profetas había sido muerto, comenzaron a salir de la ciudad de Jerusalén y comenzaron a ir, miren lo que dice el versículo 13, e iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¡Oh, sorpresa! Emaús, ¿sabes qué significa? Descenso. Entonces ellos comenzaron a salirse de la ciudad de Dios y comenzaron a ir en un lugar, físicamente comenzaron a descender, porque para salir de Jerusalén había que ir bajando ese monte, pero espiritualmente también comenzaron a descender. Y Emaús significa descenso. Y esta gente decidió, en medio de su decepción, dejar las cosas de la fe. Y comenzaron a descender lentamente, porque nadie se cae así de golpe. Usted se va cayendo poco a poco, alejando poco a poco, descendiendo poco a poco. Y comenzaron a apartarse de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que significa descenso, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Ok? 60 estadios es más o menos, es un promedio de unas 3 horas de camino de Jerusalén, para hacértelo en palabras sencillas. ¿Ok? Cada estadio es 180 metros. Entonces, 60 estadios es la multiplicación de 180 por eso. Muy bien. Entonces, estaban como a 3 horas de camino de Jerusalén, hablando entre sí. Miren lo que dice el versículo 14. E iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían sucedido. Una cosa interesante, hermanos. Cuando usted se quiere apartar de las cosas de la fe, usted nunca se contenta con irse solo. Siempre busca un compañerito. Siempre busca una compañerita. ¿Ok? Y cada vez que usted se fastidia de las cosas de la fe o que algo lo decepciona en una iglesia, siempre hay por lo menos dos.
una familia, un grupo, dos amigos, dos amigas. Esto no me gusta. Que esto de aquí no esté contento. Que lo de acá, mira cómo se portan. ¿Qué me hicieron aquí? ¿Qué me hicieron allá? Entonces, lentamente comienzas a descender de las cosas de la fe y te apartas de la ciudad de Dios. Y cuando usted está molesto con Dios, ¿sabe qué es lo primero que usted hace? Usted dice, ya no voy a ir a esa iglesia. Es lo primero que nosotros decimos. ¿O no? Hasta amén dicen por ahí, ¿ves? Entonces, porque la verdad, eso es lo primero que hacemos cuando nos molestamos con las cosas de Dios. Cuando alguien nos defrauda, cuando algo nos decepciona, cuando algo no pasa como nosotros queremos. Ahora, cuando usted está en su descenso de irse y alejarse y hablando con el que siempre habla y llamando al que sí, que mira, que esto, que lo otro, en ese momento viene Dios a través de Jesucristo. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se acercó? Jesús es el que nos busca siempre para volver a la fe. No es el pastor. No es una persona que para atrás tuyo. El primero que todos los días te busca es Jesús. Amén. El primero que todos los días cuando abres los ojos te da una oportunidad para encontrarte con Él, es Dios mismo. Hermanos, no hagamos decisiones de pareja. No hagamos decisiones de familia. No hagamos decisiones de amigos. La Biblia dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y a veces nosotros tomamos decisiones por lo que piensa otra persona que está al lado nuestro, ¿no? Entonces, yo he tenido ocasiones que han habido parejas que han venido juntos a la iglesia. Y ha tocado que uno ya no quiere ir a la iglesia y el otro tiene, y la otra persona, o el otro, la pareja, tiene que venir solito. Porque esa persona sí está firme en las cosas de la fe. O al cielo entras de dos. O al cielo entras en familia. Cuando entres al cielo, la familia Rodríguez, por favor, que pase para... ¿Así va a decir el Señor o no? Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cuando entres al cielo, tú vas a entrar agarrado. Y en este momento, la pareja formada por la familia. ¿Entras ahí con tu pareja, con tu esposo al cielo o no? Es más, en el cielo dice que vamos a ser como ángeles, así que ni sabremos si seguimos casados o no. Yo quiero que no, ¿no? Entonces, amén, dicen por ahí. ¿Cómo es eso, por favor? Entonces, hermanos, cada vez que nosotros estamos con algo que nos hace dudar de las cosas de la fe, hacemos varias cosas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Dejamos la ciudad de Dios, que viene a representar el templo. Y de ahí comenzamos a unirnos con 2 o 3 personas que tienen el mismo sentir que nosotros. O sea, tu compañerito de chat, de esto, del otro, de aquí, de allá. Que hoy día vamos o no vamos. No, no vamos. Vamos, no, el pastor está aburrido con su predica, está hablando de primera de Juan. No, hay que ir acá, hay que ir allá. Te juntas en grupo, ¿no? Y comienzas a descender lentamente en la escalera de la fe. Ahora, mientras tú haces eso, hay un Dios preocupado en encontrar. Dios es especialista en buscar personas rebeldes. Te repito, Dios es especialista en buscar personas rebeldes. Y cuando usted más se revela, el amor de Dios más se agranda. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ese es el Dios nuestro. Alguien ha dicho que el evangelio es lo siguiente. El evangelio consiste en 2 cosas. Yo me aparto lo más que puedo de Dios y Dios se acerca lo más que puede a mí. Eso es el evangelio. Que mientras yo más trato de evitarlo, Dios más me cerca para hacerme encontrar su amor. Y miren el versículo 16. Vemos que Jesús se acerca a esta pareja, camino de Emaús. ¿Qué significa? ¿Qué significa Emaús? Descenso. Dice versículo 16, había un problema. Dice, mas los ojos de ellos estaban para que no le conociesen. Cuando usted no tiene un buen corazón, entonces usted no puede ver las cosas de la fe que le pasan todos los días. Todos los días usted tiene un mar de bendiciones dentro tuyo. Si tú supieras todo lo que pasa en tu cuerpo, para que tú estés un día vivo, realmente te sorprenderías y darías gracias a Dios. Por eso es que los mayores biólogos que hay en el mundo son cristianos. Comenzaron ateos, pero viendo la perfección que hay,
Después comienzan a entender que tiene que haber un orden, un diseño, una inteligencia detrás de todo lo que pasa. Los mayores astrónomos son cristianos. Porque cuando nosotros vemos todas las cosas que se dan para que el hombre sencillo y simple pueda vivir, entonces sería un motivo de dar gracias. Pero nosotros muchas veces más estamos preocupados por nuestra amargura, por nuestras decepciones, porque no queremos hacer las cosas que Dios nos manda. Y entonces, dice el versículo 17, Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué pláticas, no? Jesús se volvió medio mexicano, ¿no? Porque los mexicanos dicen mucho esta palabra, pláticas, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis? ¿Qué dice? Tristes. ¿Por qué estáis? Tristes. Cuando usted se aleja de Dios, ¿sabe qué va a pasar en su corazón? Usted se va a apagar. Usted se va a opacar. Usted se va a poner triste. Más de Dios, menos tristeza. Menos de Dios, más tristeza. Es una ley espiritual. Entonces, miren lo que dice el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que han sucedido en estos días? ¿Y saben qué les dice a Jesús? Jesús, en lugar de defenderse, miren, aquí estoy vivo, miren las marcas, ¿no? Jesús, ¿saben qué le dice? Increíblemente, Jesús le dice: ¿y qué cosas? Como si no supiera, ¿no? ¿Y qué cosas? ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le encanta que tú le digas tus problemas. A Dios le encanta que tú le hables tus decepciones, tus frustraciones. Y ese es el Dios, el creador del cielo, la tierra, que tiene ángeles, arcángeles, pero que se da un tiempo para preguntarte: ¿y cuál es tu problema? ¿Qué cosas son las que te molestan? ¿Qué cosas son las que te fastidian? ¿Cuáles son tus frustraciones en esta vida, en este país, en este mundo? En tus planes, en tu futuro. ¿Qué no se te da? Y miren lo que dice el versículo 19. Ellos le dijeron: Jesús Nazareno fue varón, profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios, con todo el pueblo. Pero lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él sería el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es tercer día de que ha acontecido su muerte. Una frase acá bien interesante que yo no sé si tú le has prestado atención alguna vez si has leído este pasaje. Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos de Jesús. Y quiero preguntarte algo. Yo sé que cada vez que nosotros, cuando venimos a la fe, cuando recién conocemos las cosas de la fe, algún interés tenemos. Siempre comenzamos con un interés. Esperamos algo. Que se arregle un esposo, que se arregle un matrimonio, que mi hijo vuelva a las cosas de Dios, que el Señor pase su mano sobre mí porque estoy enfermo, por una quiebra. Algo esperamos de Dios. Y hoy día Dios te pregunta, la primera pregunta que te hace Dios es: ¿qué cosas son aquellas que te fastidian? Y la segunda pregunta que te hace Dios es: ¿y tú qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás acá? ¿Cuál es tu interés para Dios? Ahora, versículo 25. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante lo que dicen ellos? Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mira lo que hace Jesús: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba, ¿qué cosa dice? ¿Qué les declaraba? Superación personal, ¿no es cierto? Tú eres lo máximo, tú eres único, príncipe. Eso le declaraba. Les enseñaba, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Ok? Y dice que en el versículo 28, y finalmente hablando, llegaron a Emaús. Llegaron al sitio donde tenían que descender totalmente. Ahora, cuando se quedaron ahí, dice el versículo 28, Jesús hizo como que se iba más lejos. Jesús le dijo: bueno, muchachos,
me voy, gracias. Espero que ese Jesús algún momento se aparezca por ahí, ¿no es cierto? Pero have a good day y yo sigo mi camino. Ahora, dice que en el versículo 29 ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ha declinado. Y él se quedó con ellos. Versículo 30. Aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y lo dio. Primero lo bendice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y después lo dio. Ok, y acá Jesús le está enseñando uno de los principios espirituales y los procesos por los cuales nosotros tenemos que comenzar a pasar este año 2026. Jesús, y hemos tomado la Santa Cena temprano hoy día en el ayuno. Jesús dice que primero tomó, ¿qué cosa? ¿Qué hizo con el pan? Primero lo tomó. Después lo y después lo compartió. A mí no me gusta hacer mucho esto de repite conmigo, esas cosas, no. Pero yo creo que en esta ocasión sí se amerita. Primero, Dios, escúchame, primero Dios te toma, después te bendice, después te parte y después te comparte. Repite conmigo. Primero Dios te toma, después te bendice, después te para después. La mayoría de nosotros los creyentes tenemos que pasar por todas esas 4 etapas de nuestra vida. Dios primero te toma, después te bendice, pero después llega lo difícil. Dios te parte. Y vienen las pruebas, las dificultades, lo que tú no esperabas. Pero si tú pasas esa tercera etapa, entonces Dios es una persona que ve en ti a alguien que puede compartir con otros. ¿Quiénes son los que enseñan fortaleza? Los que han pasado por debilidad. ¿Quiénes son los que enseñan a restaurar un matrimonio? Los que han pasado por una crisis, por una infidelidad, y en el Señor se recuperan de eso. ¿Quiénes son los que dan consejos a un adicto? A los que han salido de una adicción y en las fuerzas del Señor pueden salir de eso. Dios te parte para después compartirte. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos partan. Nos gusta que Dios nos tome. Amén. Dios te bendice. Amén. Dios te parte. Oh. Pero el sufrimiento no es el fin de todo. El sufrimiento es lo que te da fortaleza para que tú puedas tener capacidad, autoridad, para que tú puedas enseñar. Y el Señor Jesús hoy día te dice de que este año 2022 Él te ha tomado, Él te ha bendecido, pero va a haber un momento en que vas a sentir la mano de Dios que te parte y no te va a gustar, te va a doler. Pero eso no es castigo de Dios, esa es la forma en que Dios te entrena, esa es la forma en que Dios te hace fuerte, esa es la forma en que tú obtienes lo que se llama hoy día resiliencia, para que tú puedas seguir adelante y después puedas enseñarle a otros qué cosa es seguir las cosas de Él. Y el versículo 31 dice, entonces, después que Él partió el pan y lo dio, y lo partió y lo compartió, dice, entonces los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Ahora, miren lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabes cuándo va a arder tu corazón y vas a tener pasión por las cosas de Dios? Cuando abras las escrituras y alguien te comparta las escrituras. Hemos leído versículos anteriores que Jesús les enseñaba desde Moisés hasta los profetas, les enseñaba todo lo que decían las escrituras. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te reto que te hagas como propósito este año. Primeramente, que te examines dónde estás en el camino de tu vida. ¿Estás plantado en la casa de Dios o estás en grupitos, estás acompañado con alguien descendiendo lentamente de los caminos de la fe? Hoy día se cruza el Señor y el Señor te dice, ¿qué cosas son las que te molestan? ¿Qué esperas de mí?
Y el Señor te dice, yo no solamente te he tomado, te he bendecido, sino que te estoy partiendo para que después puedas ser compartido con alguien más. ¿Qué cosa pasó cuando estas dos personas tuvieron este encuentro con Jesús? Versículo 33. Y levantándose a la misma hora, al instante, dice en otras versiones, ¿volvieron a dónde? ¿Volvieron a dónde? Estaban en Emaús, que significaba descenso, y regresaron a Jerusalén, que significa... Y volver a Jerusalén no era fácil. Había que subir esos 2500 metros. Y había que hacer esfuerzo y de nuevo regresar. Pero ellos veían allá, en la esquina, el templo, la presencia de Dios. Y cualquier esfuerzo era poco, con tal de volver a tener lo que antes tenía. Amén. Las cosas de la fe no son mágicas. Las cosas de la fe no son una oración y ya volví a la casa de Dios. No. Tienes que mostrar si realmente tu arrepentimiento es verdadero. Y seguimos. Dice, levantándose en aquella misma hora, versículo 33, volvieron a Jerusalén y hallaron a los... ¿Y quiénes son los 11? ¿Ah? Los 11 apóstoles, porque Judas ya se había suicidado, ¿no? Entonces quiere decir, volvieron al templo, volvieron con sus hermanos, volvieron a convivir, volvieron a hallar su comunidad. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios vivía con nosotros. En el Nuevo Testamento Dios vive con nosotros y en nosotros. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento uno vivía en función pueblo. Y en el Nuevo Testamento uno tiene que vivir en modo iglesia. La iglesia es el lugar donde yo aprendo a cambiar. La iglesia es el lugar donde yo aprendo a querer a alguien. La iglesia es el lugar donde me enseñan y me apoyan cuando yo paso por tiempos difíciles. La iglesia es el lugar donde yo veo al que necesita algo y yo le brindo mi apoyo. La Biblia dice que la iglesia es de tanta estima delante de Dios que para Él es como el cuerpo de Cristo. Y así como uno quiere a su cuerpo, Dios quiere a su iglesia. En esta mañana, que comenzamos este 2026, me gustaría que aterrices todas aquellas cosas que tienes en la cabeza, pero que no se dan en la vida diaria. A veces conocemos mucho de la fe, pero no lo practicamos en nuestra vida diaria. No hay una devoción, no hay un tiempo de oración, no te dejas enseñar, callas tus problemas, evitas que alguien te aconseje, no quieres cambiar y todo sigue igual. Y van pasando los años, y los años, y los años. Y entonces tú no quieres cambiar. Te cuento una historia. Yo conocí a una muchacha hace muchísimo tiempo, una niñita jovencita, de escuela dominical. Recuerdo su nombre, Kimberly. Kimberly tenía su mamá y su papá. La chica era bastante fiel, pero los papás tenían un problema, se paraban peleando siempre. Entonces, antes de ir a la iglesia, los papás de Kimberly la llamaban a ella y le decían, Kimi, ven para acá. Cuando vayas a la iglesia, no digas nada de lo que está pasando en la casa. ¿Está bien? Pero papá, que... Ahora, Kimberly creció con esa amenaza y ella no decía nada de lo que estaba pasando en la casa. Muy bien. Ahora, cuando Kimberly creció, se hizo adolescente, se hizo jovencita y se casó. Ahora, a su vez, tenía los mismos problemas que tenían los papás, porque como los papás no habían arreglado sus problemas, ella seguía llevando sus mismos problemas. Ahora, ¿tú sabes qué le decía Kimberly a sus pequeños hijitos antes de ir a la iglesia? Antes de ir a la iglesia, lo mismo que le decían sus papás. De generación en generación iban transmitiendo ese modo de vida. Tenían un Dios todopoderoso que podía solucionarle sus problemas con la enseñanza de la Biblia, pero por callar prefirieron sufrir años de años, generaciones, décadas sufriendo, dejando sus cosas en el aire sin arreglarlas. Y hoy día hemos leído en el pasaje de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Para qué? Para que cumplas
todas aquellas cosas que están escritas en mi libro de la ley. No te manda que seas valiente para que hagas cosas, para que te gradúes. No, lo principal es que cumplas todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y después vienen las añadiduras. Dios bendice al obediente. Te repito, Dios bendice al obediente. Primero obedece y después las bendiciones van a caer. Uno no busca las bendiciones de Dios. Uno busca al Dios que después nos puede dar bendiciones. Amén. Así que yo te reto en este 2026. Yo no sé si tú estás en ese descenso, camino de Emaús, a mitad de camino. Hoy día se cruza el Señor en este 2026 y te pregunta, ¿por qué estás triste? Y el Señor nos demuestra que la única forma de salir de la tristeza es llegar a un conocimiento pleno de Jesucristo a través de las Escrituras. Y cuando nosotros lo conocemos a Él, entonces va a arder en nuestro corazón ese deseo de conocer a Dios. Usted no puede amar a quien no conoce. Usted no puede servir a quien no ama. Pero si usted conoce a Dios, hoy día se te presenta en el lugar donde estés en tu vida el mismo Jesús que se cruzó de estas dos personas camino a Emaús. La pregunta que me puedes hacer es, hermano, y el pasaje dice que eran dos. Uno se llamaba Cleofas y el otro, ¿cómo se llamaba? No dice. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar una sugerencia. Ponle tu nombre ahí. Porque todos nos alejamos a una de Dios. Todos tenemos la oportunidad de abrir la Biblia todos los días y no lo hacemos. Todos tenemos la oportunidad de hablar con nuestros hijos y no nos da la gana de hacerlo. Todos tenemos la oportunidad de arreglarnos con un familiar, con nuestra pareja, con nosotros mismos, con Dios. Y no nos da la gana de hacer las cosas. ¿Y sabes qué pasa cuando hablas entre ti? Cuando discutes entre ustedes, están tristes. ¿Cómo dejo la tristeza, pastor? Teniendo un encuentro personal con Jesús. Yo hoy día quiero hablar con usted que puede haber vivido en iglesia 10, 5, 20 años, pero nunca realmente se ha entregado a las cosas de Dios. Y hoy día viene el Señor y se cruza en tu camino y te dice, yo te tomo, yo te bendigo, yo te parto. Pero si tú dejas que yo te parta, entonces te puedo compartir con otros. Y ese Dios que viene a tu camino hoy día, que se cruza en tu camino, es el Dios de Emaús. Y es el Dios que en Rosell hoy día quiere tener un encuentro personal contigo. El mayor deseo que puedo tener para ti en este año es que tú conozcas al Señor Jesucristo de todo corazón. Si yo te pregunto, ¿cuándo recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón? Y tú no sabes, lo más probable es que nunca lo hayas hecho. No basta con creer, tienes que ser discipulado. Si no quieres ser discipulado, es porque no has creído como debe ser. No basta con creer y ser discipulado, tienes que ser enseñado y aconsejado. Si no te dejas ser enseñado ni aconsejado, es porque nunca has creído como debe ser. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que no todo está perdido. Siempre hay un momento para empezar de cero. Martin Luther King, el líder de los derechos civiles en este país, decía, nunca es tarde para empezar de nuevo y hacer las cosas bien. Y te repito, nunca es tarde para empezar de nuevo y hacer las cosas bien. Yo no te voy a pedir que pases a un altar y después hagas lo que quieras. Yo no te voy a pedir que pases aquí, ores, llores y después haces lo que quieras. Yo te voy a pedir que te arrepientas de verdad. Pero arrepentirte es arrepentirte aquí, en tu casa, en tu trabajo, con tu celular, en tu vida. Eso es arrepentirse. Y yo confío en que tú lo vas a hacer de todo corazón. Amén. Y sin importar si estás en Jerusalén o estás en Emaús o a mitad de camino, hoy día Dios se cruza delante tuyo y quiere tener un encuentro contigo. Quiere que en tu corazón arda la palabra de Dios. Quiere que abras tus ojos a las cosas de la fe. Quiere que vuelvas a la iglesia. Y quiere que nuevamente vivas como Él te mandó a hacer para que cumplas tus propósitos eternos en Cristo Jesús. Feliz 2026. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Amén.